Buenas tardes, nosotros somos el equipo de ciclo de Carnot y hoy venimos a la explicación del funcionamiento del sistema de Carnot. La segunda ley de la termodinámica dice que no es posible sacar una máquina con un rendimiento al 100%, así que el ingeniero francés Adi Carnot se cuestionó esta pregunta y se puso a idealizar la forma para encontrar la máquina que tenga la mayor eficiencia posible, congruente a la segunda ley. Y se empezó a plantear cómo realizarlo, así que encontró primeramente que la conversión de calor en el trabajo es un proceso irreversible. El propósito de una máquina térmica es una reversión parcial de este proceso y la conversión de calor con trabajo de la máxima eficiencia posible. Todo esto, para lograrlo, tomó en consideración algo muy importante, que debe evitarse todos los procesos irreversibles. ¿Ok? Yo soy el alumno Luis Ángel Rangel de León y hablaré acerca de los antecedentes sobre la invención de este ciclo. Pero antes de continuar, tenemos que entender que el ser humano evolucionó como una sociedad. Parte importante de esta sociedad es la comunidad científica, la cual ha hecho muchos descubrimientos y ha aportado grandes inventos para poder desarrollar la sociedad en la que vivimos. El primero con el que hablaré es la heliofilia. En el interior de la esfera estaba repleto con agua, la que hacía hervir, provocando que los tubos arrancan el vapor, haciendo girar la bola muy rápido. Dicho invento realmente no tiene aplicaciones, sin embargo, fue una de las bases para comenzar a utilizar máquinas térmicas de vapor. El siguiente descubrimiento que contribuyó para poco a poco llegar al ciclo de Carnot fue uno que hizo Leonardo da Vinci. Realmente no hizo ningún descubrimiento como tal, sin embargo, Leonardo imaginó bombas o cañones accionados por la fuerza del vapor, en un tiempo en el que las máquinas de vapor aún no eran soñadas por ningún inventor. El siguiente fue Galileo Galilei. El físico descubrió que la densidad de un líquido cambia en función de la temperatura. Este descubrimiento tiene importante relevancia en la transferencia de calor, ya que, como se sabe, existe la transferencia de calor por convección, la cual, en función de la densidad de las sustancias, la sustancia sube transfiriendo su calor a las partículas que están arriba, que están un poco más frías. El siguiente, todos estos descubrimientos están ordenados cronológicamente, por lo tanto, el siguiente sería James Watt. Watt desarrolló una máquina de condensación separada que incrementó significativamente la eficiencia de máquinas de vapor. Hasta el momento, ese fue uno de los mejores desarrollos de la historia. Como ingenieros, sabemos que el desarrollar una máquina o cualquier tipo de proceso es importante la optimización y eficiencia del mismo. Es por esto que poco a poco se han hecho avances para poder llegar a la máquina perfecta, que se mencionará en un futuro de esta diapositiva, que se menciona el ciclo de Carnot. Benjamin Thompson concluyó que el calor no podía ser una sustancia material que parecía no tener límites, más bien parecía que el resultado del rozamiento o del trabajo realizado por las fuerzas del rozamiento. Esto es importante comprenderlo, ya que nos da una mejor perspectiva de lo que es en sí la energía del calor. No es un concepto material, sino es energía. Y hablando más específicamente de Carnot, tras la guerra con el Reino Unido, Francia tuvo que importar de este país la maquinaria de vapor más avanzada de la época, lo cual reveló a Carnot lo atrasada que se encontraba Francia respecto a métodos productivos introducidos por los ingleses en la Revolución Industrial. Este hecho, unido a las inspiradoras conversaciones que mantuvo con el eminente científico e industrial Nicolas Clement, lo impulsaron a centrar su actividad en el desarrollo de las máquinas movidas por vapor. Estos fueron los antecedentes que motivaron a Carnot a desarrollar dicho ciclo y sus máquinas. Yo soy Alfredo Esparza y también les voy a hablar sobre la historia y usos y aplicaciones, sus usos y aplicaciones alrededor de la historia de este ciclo. Primeramente, ver para qué se creó, y como mencionaron anteriormente mis compañeros, esto fue conforme a la segunda ley de la termodinámica, sobre que todo el calor no se puede aprovechar. Entonces lo que se buscó fue crear una máquina que intentara ser lo más eficiente posible para aprovechar todo el calor y convertirlo en trabajo, sin desperdiciar nada. Y en cuanto a sus usos más notarios a lo largo de su historia, tenemos lo que son las máquinas de vapor. Esto fue en la Revolución Industrial. Aquí, como dice, las máquinas de vapor fueron populares en ese entonces, y estas convierten la energía térmica en energía mecánica, que es el principio de buscar aprovechar todo ese trabajo. Estas máquinas funcionan a través de un ciclo.
porque primero queman un carbón en una caldera, luego recuperan el calor para calentar agua y convertirla en vapor. Después se calienta y se guarda el vapor obtenido para obtener vapor de alta presión, y la presión generada se usa para empujar un pistón dentro de un cilindro, y pues esto se transforma en movimiento de traslación y el pistón en movimiento de rotación en un sistema de manivela. Y pues así es como funcionan estas máquinas de vapor, que son las más notorias en cuanto a la historia de este ciclo, de sus aplicaciones. Posteriormente entramos a lo que son las etapas del sistema de Carnot. Mi nombre es Jesús Manuel Macías y voy a dar continuación. Iniciamos con lo que es el sistema del ciclo de Carnot. Es una máquina ideal que se ideó para utilizar el calor para realizar un trabajo en forma reversible. En ella siempre hay un gas en el que se ejerce un proceso de cíclico de expansión y compresión entre dos temperaturas de forma constante, ¿no? Como aquí podemos observar la forma de un lado, que primero iniciamos con un ciclo del foco caliente para cambiarlo y hacerlo un poco frío. En este proceso obtenemos nuestro trabajo de entrada y nuestro trabajo de salida. Me presento, soy Iván de la Rosa y vengo a exponer lo que son las etapas del ciclo de Carnot. En otras palabras, la primera etapa, o también llamada expansión isotérmica, explica que aquí de lo que se trata es que el gas aumente y la presión disminuya. Principalmente el objetivo es expandir el gas, como se muestra aquí en la imagen. Sigue la segunda etapa, o también llamada expansión adiabática. En esta parte, el volumen del gas y la presión que existe ahí disminuyen hasta su valor más bajo, es decir, el resto de la expansión se realiza sin un intercambio de calor. La tercera etapa, también llamada comprensión isotérmica, aquí intercambian los papeles, la presión aumenta y el volumen del gas tiende a disminuir. El gas empieza a comprimirse y cede calor a la fuente fría. La cuarta etapa, o también llamada comprensión adiabática, aquí el sistema se aísla térmicamente, comprimiéndose hasta el estado inicial, es decir, que hasta que se repita la primera, la segunda, la tercera y cuarta etapa. Se repite el ciclo, así como se muestra en la imagen. Y aquí en esta imagen podemos entender de mejor manera en la gráfica las 4 etapas en donde hay el intercambio entre el gas y la presión que existe en el ciclo. Mi nombre es Rubén Fernando y les voy a presentar las aplicaciones actuales del ciclo de Carnot. Uno de los principales métodos o máquinas en donde se utiliza el ciclo de Carnot en la actualidad es en los refrigeradores. Como sabemos, los refrigeradores funcionan a base de extraer el calor de un cierto lugar y mandarlo a otro. En la actualidad el método más utilizado es el ciclo de Carnot. Y otro de los puntos más utilizados en la actualidad es en máquinas térmicas. Otras aplicaciones principales de este ciclo es en ciertas máquinas térmicas. Una pequeña parte de ellas, por practicidad, usan las resistencias o quema de combustibles. El ciclo de Carnot, principalmente en las máquinas térmicas, es utilizado para generar electricidad cuando la fuente de calor principal no son combustibles fósiles. La mayoría son resistencias eléctricas, o en los casos más comunes es en las centrales de energía nuclear. Y al parecer eso fue toda nuestra parte. Muchas gracias por su atención.